Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentos? Con la cabeza que les da vuelta, ¿verdad? Sabemos que es mucha información, la verdad. Es un seminario de información y hay mucha y tal vez no todo se nos va a quedar, pero el deseo es que ustedes al salir de aquí se queden motivados para que lleguen, estudien su material, pero más que su material, vayan a los pies de Jesús. Porque el que les va a traer la revelación de todo esto y la convicción y la profundidad y el discernimiento solo puede ser el Señor Jesucristo. Cuando nos ponen y nos dan un tema, uno siempre dice, bueno, ¿cómo lo tengo que presentar? Pero yo de verdad le pido al Señor que sea Él el que hable hoy. Y quiero empezar, todos empezaron con el tema y luego terminaron con las visiones. Yo voy a empezar al revés, voy a empezar con la visión. Y miren, el que ha tenido las visiones y las audiciones, porque lo que yo les voy a contar no fue una visión, sino una audición. Fue Ángel en un momento determinado, que el Señor le habló a él a través de visiones y a través de audiciones, de cosas que oía. A mí el Señor me habla de otra forma. Yo no sé cómo te hable a ti, pero a mí, por ejemplo, yo de repente estoy en la palabra, estoy leyendo un texto y de repente es como que yo estoy en el texto. A mí me habla el Señor en la palabra y muchas veces a Ángel le da una visión o una revelación y él me la cuenta y yo le digo, cabal, ¿eso sabes dónde está? En tal lugar. Y así nos íbamos conectando. Pero el Señor, como dice Hebreos, Dios ha hablado a través de su palabra de muchas formas diferentes. Y el Señor a ti tal vez tiene una manera diferente de hablarte. Pero hoy les estamos compartiendo de algo que el Señor habló a nuestro corazón. Y miren, compartirlo a veces es difícil porque dice uno, ¿y eso de dónde se lo sacó, verdad? Pues miren, no nos lo sacamos de ningún lado. El Señor tiene una manera, como les digo, de expresarse y nos ha dado esto. Pero esto no era solo para nosotros, sino para compartirlo con nuestra congregación. Hoy en la mañana empezaron hablándoles, en primer lugar, les dieron la visión de la piscina y cómo el agua fue descendiendo y cómo hubo un grupo de personas que se iban hacia la raíz y otras que se quedaban un pequeño grupo apartado. Luego hablaron también de la mano, de cómo el Señor quitó la mano del corazón, luego del faro, y Juan José terminó con la visión de las olas. En el año 2009 estábamos Ángel y yo en octubre recostados, descansando en la casa, cuando Ángel se volteó conmigo y me dijo, Carol, ¿escuchaste? ¿Qué? ¿Yo? Nada, no, yo no escuché nada. Ay, no puede ser, acaba de haber un ruido tremendo. Ay, pues yo no lo escuché, le dije. Y el pobre Ángel se desencajó, pues me dijo, no puede ser que tú no hayas escuchado. Y entonces se quedó él, cuando él me cuenta ya más tarde, me dice, mira, yo me quedé muy extrañado que tú no escucharas, porque era un ruido imposible que alguien no lo hubiera podido escuchar. Porque lo que él oyó fue como, le puso él por nombre, como un crack cósmico, como algo que se reventó en el cielo, como algo que tronó. Yo me imagino como un rayo de esos que caen, pero que usted está a unos 100 metros, ¿verdad? Y que lo dejan hasta sordo a uno del cuentazo. Y él me dijo, Carol, fue algo tremendo y me extraña que tú no hayas escuchado. Pero conforme fueron pasando los días, Ángel le preguntó al Señor, ¿qué había sido eso que él había escuchado? Y entonces aquí, pues yo para que tenerlo, que no se me olvidara, esto fue en octubre de 2009 y como les dije, no fue una visión, sino que fue, a diferencia de una visión, fue algo que él oyó. Y le pusimos ese nombre crack, como para que ustedes se imaginen cuando alguien quiebra un trozo de madera o cuando uno le da un golpe a una piedra con unas máquinas esas tremendas que quiebran o algo así. Fue el ruido tremendo que Ángel escuchó. Y entonces él le preguntó al Señor, ¿qué era eso? Y el Señor le respondió, lo que él había contenido ya no lo iba a contener más. Y entonces dijo Ángel, bueno, ¿y ahora cómo hago para transferir esto que yo oí a la congregación? ¿Cómo se los voy a decir? Y el Señor entonces le puso en su corazón una imagen de una represa de agua grande y que se formaba una grieta. Y la grieta no hacía ruido cuando se estaba formando, pero cuando se rompió, no solo era el
quiebre de la pared, sino la cantidad de agua que cuando ustedes oyen que corre el agua llevando piedras y rocas hace un gran estruendo. Así que esto fue lo que él vio o lo que él escuchó, algo que se rompía. Y lo importante es lo que el Señor le dijo: lo que yo contenía, ya no lo contengo. El Señor estaba deteniendo algo, pero al mover la mano, el peso de lo que estaba atrás rompió y produjo ese ruido y se desbordó. Yo entiendo que con lo que hemos visto acá, ya es más fácil comprender lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y tal vez muchos de ustedes ya lo han experimentado. Tengo 30 y pico de años de estar en los caminos del Señor, y cosas que yo pensaba que ya estaban plenamente vencidas en mi corazón, de repente me he encontrado en estos últimos días unas cosas que saltan muy feas. Si a alguien le ha pasado algo parecido, que levante su mano, ¿verdad? Y unas cosas que yo digo, pero ¿de dónde salió esto? Si eso ya no estaba en mí, pero sí está. Lo que pasa es que el enemigo hace, cuando va en retirada, hace como escondrijos, se mete debajo de las rocas, o cuando una culebra, ustedes no la ven que andan caminando por todos lados. Generalmente en los lugares donde hay serpientes o culebras, ¿dónde se encuentran? Debajo de las piedras, escondidas, ¿verdad? Así son estas cosas que se han quedado como rezagos, agazapados, y uno, como ya no las ve en sus actitudes, en el diario vivir, piensa que eso ya no está ahí, y de repente son cosas que saltan por situaciones que el enemigo pone en nuestra vida y donde Dios las permite, porque Él quiere que veamos que todavía la obra de nosotros, de nuestro corazón, aún no ha terminado. Él sigue trabajando en nosotros. Y el Señor mostró esto para mostrar eso precisamente. Hay cosas que Dios contenía en nuestra vida y que no había permitido que las viéramos, porque tal vez hubieran sido muy fuertes para nosotros en un primer momento. Pero ahora en el caminar del Señor, el Señor también nos ha fortalecido para levantarnos y hacerles frente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el tema que me toca a mí, aquí hay abogados, espero que pueda hablar con prudencia de lo que me toca, porque les voy a hablar de jurisprudencia. Ustedes tal vez han escuchado hablar del tema jurisprudencia. A ver, levante la mano, ¿quién ha oído algo de jurisprudencia? A ver, levante la mano, quiero saber para ver cuánto me extiendo. Bueno, no muchos. Bueno, la jurisprudencia es una palabra legal que viene del latín jurisprudens, creo que es en latín el término, y ese término lo que quiere decir, se refiere cuando no hay casos, una ley específica que diga, por ejemplo, como el mandamiento, no matarás, es clarísimo, ¿verdad? El mandamiento. Entonces uno dice, no matarás. ¿Y cuál va a ser la condena si uno mata? Vas a tener pena de muerte. Entonces ahí en ese caso no habría ninguna duda al respecto, ¿verdad? Pero hay casos en la ley que a veces quedan como en el aire. ¿Y cómo hacemos para resolver cuál es la sentencia o cuál es el veredicto que tiene que dar el juez? Entonces, para eso se van a otros casos que han sido resueltos en el pasado, y estos casos vienen a hacer lo que es la jurisprudencia, vienen a dar el complemento a la ley para que los jueces y los abogados tengan a dónde ir para tener un punto de referencia en estos casos de duda. No sé si estoy bien, Luis. Sí, amén. Bueno, eso es lo que se hace en la ley humana, y lo que va haciendo eso es como dar la seguridad. Por ejemplo, cuando uno mira películas de abogados, se encuentra que a veces llega y dice, en el caso de 1950 contra no sé quién, el tal juez determinó tal cosa, y entonces el juez dice, bueno, eso es, y también en tal otro caso. Entonces, cuando ya ha habido esa historia, se presentan factores que pueden absolver o que pueden ser situaciones para dar un veredicto más certero en los casos de duda. Pues a veces nosotros tenemos duda con respecto a qué pasará con Dios, porque no lo conocemos lo suficiente, porque no hemos tenido la relación más profunda con el Señor de buscarlo en su palabra.
El martes aquí compartíamos, estábamos terminando 2 Timoteo, pero cuando vimos 2 Timoteo el Señor nos llevó a Génesis. Al caso de Abraham, cuando el que mencionó Juan José hace un momentito, cuando Abraham estaba en la tienda y vio que a lo lejos venía el Señor con otros 2 ángeles y que pasaron, y cuando Abraham lo vio venir de lejos, lo reconoció y entonces vio que era el Señor y rápido se puso a preparar todo y lo recibió con aquel amor porque él sabía quién era. Abraham tenía una relación, aunque la Biblia no lo dice en puntos y comas todo. Cuando uno lee por debajo de eso encuentra, fueron 30 y pico de años entre que Abraham salió de Ur y de Harán, hasta que el Señor hizo un pacto con él. Esos 37 años que pasó Abraham en relación con Dios, fue conociéndolo de primera mano, fue hablando con él, fue sabiendo cómo actuaba, cómo sentía, cómo pensaba de las cosas. Y ese es el propósito de esto, que nosotros lleguemos a conocerle así, no porque lo dice la Biblia, sino porque Él me lo ha dicho a mí. Amén. Y de eso vamos a hablar, cómo el Señor se ha manifestado, y tal vez tú, ya muchas cosas de esto que vamos a hablar, tú lo has experimentado en tu vida. Vamos a hablar de jurisprudencia divina. Aquí está, jurisprudencia es el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. Es un criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas. Esto es importante. Fue establecido por los veredictos que se dieron en un momento determinado. Sentencias previas. Y ahora vamos a ver arrebatamiento. ¿Qué es arrebatamiento? Arrebatar es una palabra que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que está muy de moda hoy. ¿Quiénes la han escuchado? Y miren, es una palabra que provoca conflicto. Dentro de la cristiandad hay diferentes posturas respecto al arrebatamiento. Hay quienes no creen en el arrebatamiento. Hay quienes que sí creen en el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser antes de que venga la gran tribulación? ¿En medio de la gran tribulación? ¿Cuándo va a ser? Hay muchas dudas al respecto. Bueno, nosotros aquí en Casa Josué, déjenme decirle, nosotros sí creemos que el Señor va a venir y nos va a llevar con Él. ¿Por qué lo dijo? No temáis, vuelvo pronto. En mi casa hay muchas moradas. Si no las hubiera, yo no se los hubiera dicho. Me voy a preparárselas. Porque hay un lugar en la mesa del Padre para cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios. Así que sí creemos en el arrebatamiento. Pero es importante que todos tengamos, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a pasar? Eso no lo podemos decir. Pero sí qué es y qué es lo que creemos. Aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero tiene diferentes significados según el contexto. En 1 Tesalonicenses, del 4, 16 al 17, si me hacen favor de buscarla, porque la vamos a leer, en esta cita particularmente la palabra arrebatamiento se refiere a un evento que va a pasar en el futuro de ese momento que estaba escribiéndole Pablo a los tesalonicenses. Porque esa carta fue de las primeras escritas por Pablo. Y en ese momento todavía estaba para ellos pronto, pero futuro. Y se refiere a que Dios va a sacar a los que son suyos de esta tierra como planeta. Los va a agarrar, los va a levantar y se los va a llevar con Él. Eso significa arrebatamiento. Y se usa la palabra arrebatamiento porque es algo que va a ser un hecho violento. No violento porque nos vaya a causar dolor o sufrimiento a nosotros, sino porque va a ser algo inesperado y algo de un momento en que usted no va a poder hacer en ese momento sus maletas. No le van a avisar, vengo mañana y estás lista, sino que en un momento, ¡pum!, vamos a ser levantados y arrebatados para estar juntamente con Cristo. Vámonos a la cita, por favor. ¿La tienen en sus Biblias de lista? ¿O en sus materiales? Creo que aparece también. También en la diccionario Strong
en el G726 habla de lo que es el arrebatamiento. Arrebatar es harpazo en griego y significa apoderarse o arrebatar. Tienen Primera Tesalonicenses. Por favor, la leen conmigo ustedes en su Biblia, para estar seguros que lo que estoy leyendo es la Biblia. Y subrayan lo que les parezca interesante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Subraya eso. Cuando el Señor venga, no es la segunda venida. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, el Señor no va a poner los pies sobre esta tierra. Jesús en los aires, con un llamado que vamos a oír todos los hijos de Dios, porque va a ser una voz de mando. Ven, con voz de trompeta, porque usted oiga una trompeta es estruendosa. Un violín es suavecito. Una guitarra pues da bonito sonido, pero no es estruendosa, a menos que sean las de rock metálico. Pero una trompeta hace un ruido estruendoso. Por eso la palabra dice, con voz de mando, con trompeta de Dios. Va a ser un momento en que el Señor en los cielos nos va a hacer oír su voz. Y en lo que hacemos así, cierre sus ojos y ábralos. ¡Ting, ting! Ni en un segundo. Nosotros vamos a ser levantados de esta tierra. Primero, los muertos. Los que hayan muerto en Cristo. Que sus vidas sean encontradas dignas en Cristo. Esos van a ser levantados de primero. Y la segunda parte, el versículo 17 dice, luego nosotros. Y escriba ahí su nombre. Luego yo. Los que vivamos. Si usted está todavía viva, como hoy aquí, en ese momento del arrebatamiento, ese es el segundo lugar, le corresponde a usted. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con los que estaban muertos en Cristo. Y seremos llevados en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Miren, ¿cuándo escribió esto Pablo? Aproximadamente. ¿Cuánto tiempo hace que se murió Pablo? Calculen, como 2000 años. En ese entonces, Pablo estaba diciendo, nosotros los que hayamos quedado vivos. Él creía que Jesús venía a los pocos días, a los pocos años. Pero han pasado 2000 años. Y en otra parte la palabra dice que para el Señor, un minuto es como 1000 años. O sea que estamos en un minuto de Dios. Un día, perdón. Vamos, entonces, el Señor, cuando Pablo escribió esto, él veía este acontecimiento futuro muy cerca. Si Pablo lo veía muy cerca, bastante más cerca está ahora de nosotros que del tiempo de Pablo. Cuando esto suceda, el Señor no va a tocar la tierra, va a estar en el aire. Los primeros que van a ser levantados, resucitados, van a ser los muertos en Cristo. No todos los muertos, solo los muertos en Cristo. Y después tampoco todos los cristianos, mis hermanos. Solamente los que sean encontrados dignos. Y por eso la pregunta es, ¿estás tú listo para este acontecimiento? Hoy en la mañana les han hablado de muchas cosas, de una batalla espiritual. La vida del creyente es una batalla continua, mis hermanos. Estamos en pie de guerra. A veces hay momentos de tregua que el Señor nos permite reposar, pero la realidad es que nuestra vida es una batalla continua. Y por eso el Señor nos dio una armadura. Y la tenemos puesta. No es una armadura que usted se la pone en la mañana y se la quita en la noche. La armadura viene integralmente con usted cuando usted recibió a Cristo. Recibió la armadura de Dios para poder hacer frente a esa batalla. Y también nos ha dado su palabra, la oración y muchas cosas más para que podamos vivir de pie
y victoriosos en esta vida. De hecho, la victoria ya fue ganada por Jesucristo, pero es una victoria de la cual tenemos que apropiarnos nosotros cada día. Esa victoria está ahí para el que cree, para el que la recibe, para el que la pide y para el que lo cree. Amén. Ahora, ¿cómo es estar listos? Mucha gente, cuando hablamos de arrebatamiento, entra en temor, porque dice: si yo no estoy listo, me va a dejar el Señor. Híjole, no, me falta mucho. A todos nos falta mucho. No hay santo como santo es el Señor. El único santo, santo, santo es el Señor. Pero nosotros somos santos porque Él nos apartó para Él. Y estamos en el proceso de santificación porque Él constantemente nos está limpiando. Pero esa limpieza el Señor requiere de una participación suya, porque el Señor es un caballero. Él le va a mostrar a usted lo que está mal en su vida, y usted tiene la potestad o el derecho o la libertad de escoger qué hace. Deuteronomio dice: ante ti está la vida y la muerte, escoge tú. Y ese versículo no es para el Antiguo Testamento, ese versículo es para mí hoy. Ante mí está la vida y la muerte, y yo escojo a cada momento del día que escojo. Ojalá escogiéramos siempre la vida, pero como en nosotros tenemos esa condición, esa carne que dice Pablo: ay de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo dijo? El gran Pablo, porque Pablo sabía y se daba cuenta de las debilidades que en él habían. Y en un momento tú también puedes decir: ay de mí, ¿quién me va a librar de mí misma? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque Él ya lo hizo y lo sigue haciendo cada día. Cuando tú te das cuenta que hay algo en ti que es opuesto a todo lo que es Dios, que es el nombre del Señor, que es Jesucristo, tú tienes la oportunidad de elegir ir corriendo a los pies de Jesús y decirle: cierto, Señor, gracias por mostrarme esto que yo no lo veía antes. Te doy gracias. Y si ya lo he visto y volví a caer, gracias, Señor, por la misericordia y paciencia que me tienes para poderte volver a pedir perdón de esto. Señor, ya no lo quiero. Límpiame, sumérgeme en tu sangre, Señor. Limpia mis pensamientos, limpia mis emociones, limpia mi ojo maligno, limpia mi boca, que es una boca malvada, es una lengua viperina verdaderamente. Si alguno se identifica, diga amén, porque yo no solo estoy hablando de mí. Hay algunos que aquí solo dicen yo, pero no, yo los incluyo a todos, porque seguro que ninguno se salva. Porque todos, dice el Señor, tenemos esta misma condición. Somos pecadores. Y Él vino por los pecadores, no vino por los que estaban sanos y que no tienen necesidad. Y cuando Él vino y nos salvó, no nos salvó de la condición de nuestra carne. Nos libró del poder de las tinieblas, nos trasladó del reino. Pero en nosotros sigue esa iniquidad. Y nosotros, juntamente con Cristo, Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Amén. De que esa gloria no se vaya, como dijo Juan José, que no haya Icabod. Ahora, viendo jurisprudencia divina, y esto es importantísimo para que desechemos todo temor de nuestras vidas y toda ansiedad. Tenemos un Dios que es inmutable, que no cambia. Él dice: su palabra es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Eternamente Dios siempre es igual. En su manera de pensar, en su manera de sentir. Él no actúa hoy como que le dio berrinche y hace las cosas diferentes. Él siempre va a ser fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo, a su nombre, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y miren, esto nos debe traer una gran seguridad a todos los que estamos aquí. Porque no tenemos un Dios que un día amanece de buenas y entonces todo es lindo, y al día siguiente aparece de malas como Júpiter y lanza rayos y centellas, o se peleó con la esposa. Dios siempre es fiel a su nombre. Amén. Esto nos da, como les digo, seguridad, y sobre todo nos hace predecible cómo va a administrar la justicia. Ahí vamos a ver, viendo hacia atrás, los casos jurídicos en los que Dios ha actuado y que nos dan la jurisprudencia, el modo en que Dios actúa siempre. Aquí les dejo unas citas. Si las quieren copiar, está Hebreos 1:12, Salmo 92, el Salmo 102, 27, 28, el 103, 17,
Anote algunas, no tiene que anotarlas todas. Le doy un segundo. Estas creo que no están en su material, sino que yo las agregué porque me parecieron interesantes. Vamos a adelantar, si no tomo todas, después yo se las puedo pasar. También es importante recordar algunos atributos de nuestro Dios. Él no solo es un Dios que no cambia y que siempre es el mismo y es fiel a su nombre. Él tiene cualidades que ninguno de nosotros tenemos. Cuando Él te conoció y te llamó a ti para que vinieras a ser su hijo, Él ya te conocía. Y conocía lo que tú mismo no sabías que tenías dentro de ti mismo. Porque Él es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios conoce todo. Para Él no hay nada escondido. Dice antes, incluso de que tú hables, Dios ya conoce lo que tú vas a decir. Él conoce todas tus necesidades, conoce todas tus debilidades, conoce todas tus fortalezas. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. Miren, no era el único hijo de Abraham, pero era el que Abraham consideraba como su único hijo, porque Ismael ya se había ido. De hecho, lo había sacado el mismo Abraham del campamento, porque Dios intervino ahí. Y Dios lo pone en una prueba tremenda y le dice, dame a tu hijo, tu único, el que tú amas. Lea el versículo en Génesis 22. A mí me golpeó mi corazón, porque cuando Dios hace un énfasis tan profundo en algo, nos quiere dejar algo a cada uno de nosotros. Piensa un momento, ¿qué es? No voy a decir quién, pero puede ser un quién o un qué. ¿Quién es tu hijo? Tu único, el que tú amas. Cada uno puede responder. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una madre, puede ser un bien. ¿Qué es aquello que para ti tiene un valor más allá de todo? Entonces, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, no le dice, dame cualquiera de tus hijos. Le dice, dame el que para ti es el centro de tu corazón. Y uno diría, qué pura lata, Dios, ¿cómo le pidió eso? Miren, Dios ya sabía quién era el centro del corazón de Abraham. El centro del corazón de Abraham no era Isaac, aunque él era su sonrisa, aunque él era su único, aunque él era su hijo amado. El centro del corazón estaba allá de Abraham en Dios. Porque si no hubiera estado así, él no hubiera podido levantarse de inmediato. Porque dice que terminando de pedirle Dios eso, Abraham se levantó y empezó a caminar. A veces Dios nos pide algo y nosotros pasamos varios días antes de hacer lo que Dios nos ha pedido, porque es muy fuerte. Me recuerdo de un muchachito hace muchos años que se enojó con otra nena, porque lo estaba molestando mucho. Y entonces llegó furioso con su mamá, es que mami me está molestando. Y su mamá le dijo, perdónalo. Ay, sí, pero no ahorita. Pero eso no solo nos pasa a nosotros los niños, nos pasa a los adultos. Hay momentos que nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo, el Señor nos habla inmediatamente y nosotros le decimos, momentito Señor, espérate, ya voy, pero no tan rápido, ya sé que lo tengo que hacer. Y yo estoy seguro que usted hasta lo ha pensado y le ha dicho, sí Señor, ya sé que lo tengo que hacer, pero ahorita no. Pero Abraham se levantó de inmediato porque ya era el Señor el centro de su corazón. Entonces Dios conocía a Abraham, conocía lo que hay en el corazón. Cuando Dios pide algo, no nos está probando para ver Él si nosotros pasamos el año. Nos está probando para que nosotros veamos cómo estamos. Porque si ya pasamos y damos ese brinco, ¡hala, Señor, gracias hasta donde me has traído! Pero si aún no podemos, es momento de decirle, Señor, por favor, ayúdame. En Él está la victoria, no en ti. No es esfuerzo propio, porque si no podemos caer cuando oímos todo el tema de la batalla o el tema que oímos de anterior sobre que habló Juan José sobre Jeremías y el ministerio que le tocó tan duro. Si Jeremías hubiera pensado que todo dependía de él, ese hombre se muere 40 años predicando y que no lo oigan y sabiendo lo que venía para su pueblo. Terrible. Terrible, tiene que haber sido como dijo el Señor, le dijo, te voy a hacer tú duro como el hierro y te voy a hacer como un diamante, van a venir contra ti, pero tú les vas a dar más duro, no te van a vencer,
Te vas a sentir como que andas entre alacranes, le dijo. Pero no te preocupes, no te van a vencer. O sea, hubo momentos difíciles para Jeremías, sí que los hubo. Pero ese hombre era un hombre fuerte, un hombre de convicción en el Señor. Y le pudo hacer frente a todas las adversidades de la vida. Y Dios lo conocía. Pero no solo eso, Dios es todopoderoso. Todo esto es importante para jurisprudencia. Porque si tú no sabes que Dios lo sabe todo, entonces es como que Dios de repente se le saltó algo por ahí que él no sabía. No, Dios lo sabe todo. Además, Dios puede con todo. Dios puede con tu corazón, con el mío, con el de cada hombre humano. Dios puede con todas las circunstancias. No hay enfermedad que el Señor no puede sanar, pero hay enfermedades que Él no quiere sanar. Y es diferente. Dios puede sanarlas todas. Pero cuando Dios no sana a un enfermo, es porque Él está trabajando con él en una área de sanidad más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Él gobierna sobre buenos y sobre malos. Él es el rey de los reyes, y aunque no lo sepan los reyes y los presidentes y los gobernantes, no tendrían ningún poder ni ninguna autoridad si Dios no se los hubiera dado. Él está detrás de todo. Miren, aquí hemos dicho, y lo dijo Juan José cuando dijo, uno tiene un gobernante que es reflejo de nuestro pueblo. Y a mí me golpeó, yo estaba allá cuando oí eso. Pero mis hermanos, el gobernante que tenemos es el reflejo de Guatemala. Y no necesariamente lo puso Dios. Lo ha puesto una sociedad indiferente al dolor, una sociedad indiferente y una cristiandad indiferente a las situaciones. Hemos tenido profesionales excelentes, preparados para la política, y no hicieron nada. Llegaron a robar. Este no es el primero, este ya es como pongámosle la guinda final. Es un reflejo de la sociedad de Guatemala. Dios es omnisciente, todopoderoso y soberano. Nada se le escapa de su mano. Lo que está pasando en Guatemala, en el mundo entero, no está fuera del dominio, ni del conocimiento, ni de la potestad de Dios. Sabiendo eso y conociendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros deberíamos sentirnos cada vez más seguros en Él. ¿Quién es el que se siente inseguro? El que no le conoce. El que no sabe que es amado por Él. El que cree que Dios es un Dios castigador. El que cree que Dios está esperando en qué momento fallo para que me caiga la ley encima. Mi Dios es un Dios de misericordia. Ahora, ¿cómo es que aplica Dios sus leyes sobre los justos y los injustos? ¿Quiénes son justos aquí? Todos somos justos, mis hermanos. Si usted ha creído en Jesucristo, usted es justo. Le vuelvo a preguntar, ¿quiénes son justos? Todos, pero no por nuestras obras de justicia, porque también nosotros todos somos injustos en relación a nuestras propias obras. Amén. Pero el que ha creído en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien ha creído en que Jesucristo es quien dice ser y la obra que Él ha venido a hacer, ha sido justificado, no por sus obras, sino por las obras de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos dice que el justo es librado del castigo y de la tribulación. Por favor, apúntelo. El justo es librado del castigo y de la tribulación. Mientras que el injusto o el impío, aquí la palabra justicia no está hablando de la justicia humana, del que hace bien las cosas, del que no se equivoca, sino que el injusto es aquel, o impío, por eso dice la palabra impío, es aquel que no cree y que no tiene temor santo de Dios. ¿Y somos tratados diferentes los unos de los otros? Sí, somos tratados diferentes. El justo es librado del castigo, pero el injusto, dice, recibe el castigo y las consecuencias de sus decisiones. Vámonos a Proverbios 11:8. Estas son citas que afirman lo que yo estoy diciendo. No son todas las que voy a poner, hay muchas, pero usted puede quedarle algunas aquí para que las después estudie. Una está en Proverbios 11:8. Dice, el justo es librado de tribulación
y el impío toma su lugar. Otra, Isaías 57, 1-2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando una persona justa muere, lo que está diciendo aquí es, a veces la gente ni piensa, pero muchas veces esa persona es quitada porque viene una tribulación y Dios no quiere que esa persona pase por esa tribulación. Entrará en la paz esa persona, porque llegar a la presencia del Señor es la mayor gozo y alegría para uno que conoce a Jesucristo. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Tú has sido vencida, no tienes poder sobre mí. No tiene preocupación por los que deja tampoco, porque sabe que Dios los ama más de lo que usted los ama. Hay quien dice, ay, es que no me puedo morir porque tengo a mis hijos esto. Esa es preocupación humana, está bien, pero mire, Dios los ama más que usted. El día que usted se vaya con Dios, ni los hijos le van a preocupar. Nada. Por eso dice, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos. ¿Quiénes? Los que andan delante de Dios. Lucas dice, también Nuevo Testamento. Aquí es Jesús el que habla y dice, velad pues. Él se lo está diciendo a todos los que estaban escuchándole en ese momento y me lo está diciendo a mí hoy. No sé si a ti. ¿Te lo está diciendo a ti? Bueno, dice que tú debes velar. ¿Cómo? Orando. Y nuestra oración debe ser que nos tenga por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es una oración que todo hijo de Dios debe de mantener. Señor, ten misericordia de mí. Por favor, hazme digno para que cuando tú vengas yo pueda estar de pie delante de ti, no avergonzada. Dame la gracia para serte fiel, para escuchar tu voz y entender tus preceptos, tus mandamientos. A veces pedimos cosas y todas lo que el Señor dice pedir y se os dará, así que podemos pedir de todo, porque Él dice pedir y se os dará. Pero también dice que no todas las cosas van a sernos dadas porque a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios caprichos, dice en Santiago. Pero aquí el Señor nos está diciendo que cuando oremos, cuando estemos velando, cuando estemos esperándolo a Él que viene, una de las oraciones del Hijo de Dios debe ser, Señor, por favor, tenme por digno de escapar cuando vengas de regreso. O sea, aquí nos está diciendo en otras palabras, yo voy a venir y me voy a llevar a los que estén bien conmigo. Romanos, Nuevo Testamento, cartas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es creyendo. Como está escrito, el justo, el que es justo delante de Dios, es el que ha creído en Él. Y así se vive todos los días, creyendo en Él, en su misericordia, en su bondad, pero también en su justicia. Y que lo que Él dice es así y no hay para dónde. Sus mandatos no han pasado, ni Dios ha cambiado de pensar que las cosas deben de hacerse. Aparte es que los hombres no puedan cumplirlos por sí mismos. Él nos ha librado de ese cumplimiento de la ley, enviando a uno que la cumplió perfectamente por nosotros, para que nosotros podamos llegar al asiento de misericordia y pedir gracia para cada momento, porque el momento oportuno es hoy, mi hermano. El momento oportuno es hoy. Romanos, nueva otra cita. Primera de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. Es decir, ¿a quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Va a venir una ira? Sí, va a venir ira sobre el mundo, mis hermanos. Va a venir ira de Dios. Está escrito, Jesús lo dijo en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, que hemos sido justificados, vamos a ser librados de esa ira, porque no fuimos puestos para ira, sino para misericordia, para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Esto nos debe de dar un aleluya, mis hermanos, de gritar y darle las gracias y un aplauso al Señor y bendecir su nombre. Mis hermanos, esto es maravilloso, porque no nos ha puesto Dios para ira, nos ha puesto para alcanzar salvación. Ahora bien, va a venir otro día que no va a ser el día de arrebatamiento, sino que va a ser el día del Señor, el día grande y de gran ira del Señor.
Ese día ya no es para los justos. Ese día Jesús iba a venir y va a poner los pies sobre la tierra. Y ese día va a venir y entonces va a haber una tribulación tan grande que la gente va a querer meterse debajo de las piedras, va a querer morirse y no va a encontrar la muerte. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted la lee, lo va a encontrar. La gente va a buscar la muerte y no la va a encontrar porque va a ser una tribulación tan grande que nadie la va a querer. Dice, y esto es, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Muchas personas pueden decir, ay, tanto que predicaron de eso y nunca que viene el Señor. Si el Señor no ha venido, no es que esté retardando su promesa, según algunos pueden incluso pensar hoy, sino que es paciente conmigo. Subráyelo, no diga con nosotros, porque cuando lo leemos en plural, a veces la hacemos tan impersonal. El Señor es paciente conmigo, tiene paciencia conmigo, no queriendo que perezca nadie, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Como dijo Juan José, él habló del pasado. En el pasado habló de Lot, habló de Noé, habló de David. Pero en el pasado, Noé particularmente dice, comían, bebían, se casaban, iban a fiestas, iban de compras, todo con una vida normal, como todos lo hacemos. Y tal vez muchos iban a la iglesia y oían el mensaje y escuchaban oír hablar a Moisés. Ay, Dios mío, otra vez lo mismo, mejor me voy a mi casa, mejor me voy a oír música, qué sé yo, ya me cansé de oír lo mismo. Pero el día que vino, vino. Igual, aquí está hablando el Señor, el día, a través de Pedro, el día del Señor vendrá, téngalo por seguro. Pero va a ser como un ladrón en la noche, o sea, sin avisar, sin que usted lo sepa cuándo. Pero por los hijos de Dios, por eso no tienen que tener miedo de estar, ay, ¿será hoy? Ay, ¿será mañana? Ay, mejor hoy sí me voy a poner a cuenta del Señor. No, mi hermano, usted póngase a cuenta cada vez que cometa algo, no importa si fue en el supermercado, si fue en la noche, si fue en la mediodía. En cuanto el Espíritu Santo se lo revela y se lo reargulle, ese es el momento, aunque usted no esté en su cuarto ni se puede hincar, en donde sea. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Perdona esta tontera que dice, perdona esta palabra. Y ya está otra vez usted, ya está otra vez usted listo. No, ay, voy a esperar hasta la noche para ver si entonces ahí en un lugar secreto, con luces especiales, con la música. No, no espere. En el momento que el Espíritu Santo se le reargulle, ese es el momento para pedirle perdón al Señor. Amén. Porque en ese día del Señor, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, imagínense esto, imagínense una tormenta en la costa sur, cayendo un rayo tras otro, cayendo una granizada, las olas del mar que llegan hasta la ventana de su casa. A ver cómo se pone. A ver, cuénteme. Y de repente cae un rayo y empieza a arder un árbol y su casa es de madera. Cuando esto venga, todos los que estén ahí van a llorar y van a sufrir. Pero nosotros no vamos a estar ahí en el nombre del Señor Jesús. Nosotros vamos a estar encontrados dignos porque vamos a estar clamándole al Señor que seamos encontrados dignos para ese arrebatamiento. ¿Cómo ser encontrado digno? Hay dos citas que les doy nada más, Levítico 11:45, que dice, porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, por lo tanto seréis santos, porque yo soy santo. Esto se lo dijo a los israelitas cuando fueron sacados de Egipto, pero tú fuiste sacado de un Egipto también, ¿sí o no? Nosotros fuimos sacados del mundo en que estábamos metidos y Él nos asentó en la roca firme para ser nuestro Dios, para gobernar sobre nuestras vidas, no para hacernos los mandados. Y Él nos dice también a nosotros, sed santos. Y la otra está en Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está tocando una cita Jesús porque le preguntaron que si unos por ser más malos habían muerto.
y los otros no eran tan malos, y no les dice, no es porque sean buenos o malos, es porque si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. La clave de la jurisprudencia divina: Dios actúa siempre con salvación para los justos cuando aquellos creen en Él, se someten a su ley, lo buscan de corazón y sobre todo van confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia a cada momento que saben que lo necesitan. Ese es el remedio. Ser santos no es una cuestión de darse golpes, no es una cuestión de cumplir con un montón de reglas. Ser santo es aceptar la sangre de Jesucristo en su vida y aplicarla cada vez que usted la necesita. ¿Les quedó claro? Así que arrepentimiento es la clave. Y en Hebreos nos lo repite el autor de Hebreos: seguid la paz con todos, o sea, llévense bien con todos sus amigos, está muy bonito. Pero, ¿y la santidad? Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Si yo esto lo leo sin conocer a Jesucristo, me muero. Porque no es posible para el hombre por sí mismo ser santo, por mucho que usted se esfuerce. La gracia y misericordia vienen dadas por Dios por medio de la fe en Jesucristo y siguiéndolo, sus pisadas de cada día. Amén. Pero la palabra también en jurisprudencia nos dice: Dios es un Dios de promesas. Y cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Dios no es un día sí y otro día no, tal vez. No, Dios es el sí. Jesús es el amén de Dios. Y dice: yo los recogeré. Juan 14, 2 al 3. Yo se las dije al principio. En la casa de mi Padre hay muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Él se fue para prepararnos un lugar, el lugar especial en la casa de Dios. Tú no vas a tener un lugar improvisado cuando llegues, vas a tener un lugar preparado para ti, que el mismo Jesucristo fue a preparar. Y Él dijo también: vendré otra vez. ¿Crees esto? Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo. Ese es el momento del arrebatamiento. Cuando Él venga en las nubes y con voz de mando y con voz de arcángel nos diga: ven, y en ningún abrir y cerrar de ojos seremos levantados. Si tú ya te moriste, vas a ser levantado primero que todos. Y si todavía estás vivo cuando Jesús venga, vas a ser arrebatado. Y en los ángeles nos juntaremos, en los cielos nos juntaremos todos con Él. Amén. Qué preciosa esperanza, qué belleza. El Señor mismo lo promete, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él, Él quiere que disfrutemos de sus bendiciones. Amén. Y Pablo en Corintios también lo dice, Corintios 15, 51 y 52. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. Les digo una cosa que no se entiende, es lo que está diciendo Pablo. Les digo que no todos dormiremos, en otras palabras, no todos nos vamos a morir pues, pero todos seremos transformados. Los muertos en Cristo, como los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez se murió y usted ya desapareció, ya es otra vez polvo, pero yo no sé cómo el Señor, por eso dice, es un misterio. ¿Cómo Dios lo hace? Porque Él es todopoderoso. Y Él te va a levantar y ya tú no vas a ser como hoy, vas a ser transformado con un cuerpo ya incorruptible, perfecto, precioso, con toda la semejanza del Rey de la Gloria. Amén, gloria a Dios. Así que lo que hizo Dios en el pasado es un ejemplo para nuestras vidas, es un ejemplo para nosotros. Él advirtió, Él llegó el día del juicio y se ejecutó la sentencia. Lo mismo está haciendo hoy, mis hermanos. El que quiera, el que tenga oídos, que oiga, dice la palabra, ¿verdad? Y para ejemplos están los días. También Lucas 4, 17, 34, 36.
Os digo, dice, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habla de un 50% de ser arrebatados. Así que, mis hermanos, quiero terminar con algo antes de ir a la cita de Apocalipsis. Como en los tiempos de Noé, hubo alguien que advirtió y no fue un ratito, pasó 100 años construyendo el arca Noé, advirtiendo a una generación que no quería escuchar de la justicia de Dios, que no quería de Dios. A Lot, aunque era un justo, los ángeles lo tuvieron que sacar jalándolo. Miren qué misericordia de Dios. Algunos tal vez de nosotros necesitan que Dios nos dé jalones y empujones. Y la mujer de Lot, qué tristeza, porque fue jalada, fue empujada y a la mitad del camino se quedó porque no quería. Como en esos días, como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, como en los días de Rahab también. Rahab, la prostituta, todo Jericó iba a ser destruido, pero ella había oído que ese pueblo que venía tenía un Dios. Y ella dijo, yo sé que el Dios de ustedes es así, es asá. Vaya pues, vas a ser salvada, pon tu trapito rojo en la ventana para que te reconozcamos. Tú tienes tu trapito rojo, listo. La sangre de Cristo, mi hermano. Para que te reconozcan, está la sangre de Jesús sobre ti. Porque tú serás librado si tienes la sangre de Cristo sobre tu vida. Amén. Termino con Apocalipsis 3:1. Hablamos de jurisprudencia divina. Así como Dios actuó en el pasado, va a actuar hoy, en el presente y en el futuro también. El justo será librado, el impío sufrirá el castigo. Aquel que es advertido y escucha el consejo y hace caso de lo que Dios dice, será librado. Por eso el Señor en Apocalipsis, en la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se le presentó a Juan, cuando le escribe a la iglesia de Sardis, le dice Jesús a Juan que escriba y le dice, sé vigilante. Mis hermanos, el Señor te dice hoy, sé vigilante, sé un atalaya. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas en ti que deben de ser muertas, que las tienes que matar. El orgullo, la necedad, la intemperancia, la falta de perdón, todo eso lo debes agarrar y a muerte contra eso. Es tu enemigo, tu carne es enemiga de Dios, pero también es enemiga tuya, mi hermano. Sé vigilante y ponte firme para hacerle guerra a tu carne. Y luego dice, no seas olvidadizo, desmemoriado, sino que acuérdate pues de qué has recibido. ¿Qué has recibido? Piensa un instante, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, ¿qué has recibido? Has recibido a Jesucristo, has recibido su sangre, te ha dado su palabra, te ha dado el nombre glorioso de ser hija o hijo de Dios. Has sido perdonado, has recibido el perdón de Dios, has recibido su misericordia. Tal vez has recibido bienes de este mundo, tal vez has sido sanado. ¿Qué has recibido? Acuérdate de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Yo me recuerdo, el Señor me lo recordó cuando empecé, y sé que este seminario fue especialmente para jóvenes, por eso se los voy a compartir. Cuando yo fui a mi retiro tenía 30 años y yo había tenido la gracia y la misericordia de Dios, que tuve personas que me enseñaron mucho de la palabra de Dios, pero yo tenía la palabra de Dios aquí en la cabeza, la entendía con la mente, pero nunca había tenido un encuentro con Jesucristo. Y cuando fui a ese retiro, yo fui muy dura con las personas que me presentaron a Jesús, porque las personas que me presentaron a Jesús, muchas de ellas no sabían tanto como yo sabía, y las ataqué y las hice quedar como en ridículo, según yo,
Pero una persona que estaba ahí se acercó y me dijo, mire, me dijo, qué orgullosa es usted. Y fue ahí sí que como una manada, hasta creo que me hice así, porque yo nunca me hubiera considerado orgullosa. Pero fue un golpe que Dios le puso a alguien para que me lo diera en ese momento, porque estaba ciega, sorda, indiferente a la palabra del Señor. Y me hizo ver cuánta necesidad tenía de Él. Yo sabía mucho de Dios, pero mi vida era un caos. Pero hasta que alguien no me golpeó con la palabra, como con un mazo, no pude entender que la palabra no era solo para oírla, sino que era para vivirla. Y eso cambió mi vida. Y eso me trajo liberación del pecado, me trajo restauración de mi vida, de mi matrimonio, restauración para nuestros hijos. Nos ha dado una manera de vivir muy diferente a la que teníamos antes. Así que, joven, yo sé que muchos de ustedes han crecido con nosotros. Los conozco desde bebés, algunos. Los he visto crecer. Algunos mucho, Diego. Mucho. Pero los conozco y los amo mucho a mis nietos. Pero les hemos sembrado una palabra. Pero esa palabra no es mágica. Es una palabra que para que actúe en sus corazones tiene que ser creída en el corazón. Y verla como para mí. Es para mí. Amén. Que el Señor los bendiga.